Soy Nieves González, soy dietista nutricionista y bueno, el taller de hoy efectivamente va de hábitos de alimentación saludable en niños, bueno, estilo de vida y hábitos de alimentación en la etapa de la infancia. Yo, para que me conozcáis un poquito más, me dedico a la consulta privada principalmente y a divulgar en educación nutricional en cuanto tengo oportunidad, porque es lo que más me gusta de mi trabajo, el poder aportar mi granito de arena en la salud y en la prevención de la enfermedad y en la calidad de vida de la gente que decide mejorar su alimentación con cualquier objetivo, ¿vale? Independientemente del trasfondo que tenga la consulta que se me haga. Yo siempre intento hacer mucho trabajo de educación nutricional porque al final tenemos evidencia científica sobrada de que lo que comemos es el hábito que más peso tiene en nuestro estilo de vida, y nuestro estilo de vida tiene mucho peso en eso, en prevenir enfermedades, en las enfermedades más prevalentes hoy en día no transmisibles, en tener calidad de vida y en ganar salud, y eso pues es lo más importante que tenemos en la vida, con lo cual pues imaginaros qué trabajo tan bonito. Esto aplicado a niños pues es mucho más satisfactorio, porque al final ellos en primer orden no deciden lo que comen, lo hacemos por ellos. Entonces el que tengamos un grado de conciencia mayor acerca de esto pues es muy importante para que ellos obtengan el beneficio que puede conllevarles. Y luego ellos están creciendo, formándose, generando los hábitos que van a repetir el resto de su vida, y son los que más veces se pueden beneficiar de la constancia que supone el tener buenos hábitos de alimentación, porque al final son los que más años de vida tienen por delante. Entonces les hacemos un favor, igual que lo vemos muy claro, por ejemplo, cuando les obligamos o les inducimos para que aprendan idiomas desde que son pequeñitos, porque es una cosa que no van a tener que hacer en el futuro. Pues si les enseñamos hábitos de alimentación saludable desde pequeños, también es una cosa que se van a ahorrar en el futuro, porque lo que vemos mucho los nutricionistas en consulta es que luego lo que no hacemos bien en la infancia repercute en la edad adulta, y al final todo eso hay que acabar intentando revertirlo con muchísimo más esfuerzo que si hubiéramos empezado desde el principio a hacerlo un poquito mejor. Bueno, voy a compartir la pantalla, la presentación que me he preparado para ir enseñándoos cositas y ir guiando, ¿vale? Y empezamos. Vale. Bueno, no se puede obviar que la alimentación bueno, forma parte de nuestro estilo de vida, y no podemos hablar de alimentación saludable si no lo englobamos en un estilo de vida saludable. Es decir, la alimentación no lo es todo, y tenemos que entender que a los niños les afectan las mismas cosas que a los adultos, con lo cual, junto con una alimentación saludable, tenemos que trabajar en que sean lo más activos posibles, en que hagan un ejercicio físico suficiente y de calidad, en que su descanso sea también suficiente y de calidad, y en que tengan unos niveles de estrés aceptables y lo sepan gestionar bien, porque el estrés también afecta a los más pequeños, y es uno de los problemas que al final acaba repercutiendo en todo lo demás, y una vez más en su salud y en su calidad de vida. Con lo cual, aunque yo me vaya a centrar en la alimentación hoy porque es mi campo, pero no podemos obviar que dentro del estilo de vida tenemos que cuidar otros aspectos para poder llegar a que ellos tengan un estilo de vida saludable. ¿Por qué nos debe preocupar su alimentación? Pues bien, yo aquí quiero poner un poco más el foco, no tanto en es cierto que la obesidad infantil es uno de los problemas más graves de salud pública del siglo XXI, esto dicho por la Organización Mundial de la Salud, y que la prevalencia va aumentando a un ritmo alarmante y no ha dejado de crecer, de hecho, en los últimos años. Pero sí que quiero que os vayáis con la idea no solo de que la obligación o el foco debemos ponerlo en mejorar la alimentación cuando un niño empieza a tener sobrepeso u obesidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque los malos hábitos, independientemente de que haya sobrepeso actual, acaban dando la cara, ¿vale? Esto lo hemos visto en la figura del delgado metabólicamente obeso, y son personas que acaban sufriendo los mismos problemas o que tienen las mismas características patológicas
o mal funcionamiento metabólico que históricamente se ha visto en personas con sobrepeso o obesidad, pero con un perfil de normopeso. Esto es simple y llanamente porque el combustible que utilizamos para hacer, para hacer nuestras funciones vitales, o sea, la forma en la que consumimos energía pesa mucho en cuanto a cómo hacemos nuestras funciones metabólicas y cómo trabaja el organismo y en qué condiciones trabaja. Y eso es lo que acaba derivando en que tengamos más o menos salud o prevengamos más o menos la enfermedad. No sé si se ve bien la imagen que he puesto ahí abajo, que me gusta mucho porque es muy visual y básicamente lo que viene a decir es que independientemente de la fachada que veamos o de lo que, del aspecto físico que tengamos, si el combustible que tomamos para realizar nuestras funciones vitales y para tener energía es adecuado, tendremos una maquinaria que funciona correctamente y un ambiente de trabajo bueno, y si no, pues no será así y acabaremos teniendo que pasar por chapa y pintura mucho antes y acabando teniendo mermas sobre todo de la calidad de vida mucho antes. El problema de todo, y esto sí que insistiré mucho a lo largo de toda la presentación, porque es lo que decía Salomé, que el problema es que los niños en esto son como población de segunda y siempre lo han sido, porque tenemos una menor percepción de riesgo en cuanto a ellos. La etapa infantil parece muchas veces como que está exenta de que se tengan que preocupar por su alimentación, porque como son niños, ¿no? Todos habréis escuchado muchas veces la frase, como son niños, que disfruten con respecto a la alimentación. Y eso es un error garrafal, porque precisamente porque son niños y porque están educándose y formándose es cuando más tenemos que insistir en que sus hábitos sean saludables y acaben adquiriéndolos para no tener que preocuparse más por ellos el resto de su vida y no tengan que lidiar con problemas de sobrepeso o no, pero los mismos problemas que van a derivar de una mala alimentación o de un mal estilo de vida. A mí siempre me gusta porque es verdad que si te pones a hablar de números y de cifras de obesidad y de sobrepeso infantil y de lo mal que comen los niños en general, etcétera, etcétera, el panorama es bastante negativo. Y entonces, bueno, me gusta siempre dar un punto de optimismo en el que hablando de la prevención, porque es cierto que en esto el cuerpo es súper agradecido. Y en el momento en el que empiezas a introducir pequeños cambios en el día a día de las personas, se ven mejoras y se revierten problemas de salud o cosas que se sufren en el día a día de forma prácticamente inmediata en muchos casos. Entonces, tenemos una capacidad de prevención brutal y de darle la vuelta a las previsiones que hay en cuanto a que sabemos que el 80% de los niños que hoy en día tienen sobrepeso o obesidad lo van a acabar padeciendo en su edad adulta. O sea, lo que decía antes, que la edad infantil no es una edad en la que llegas a un momento en que reseteas y todo se olvida, sino que todo lo que, igual que los psicólogos nos dicen siempre que todas las cosas que nos pasan en la infancia al final dejan un pozo que acaba viéndose en la edad adulta, pues con la alimentación pasa lo mismo. Entonces, hay que intentar no llegar a cumplir las previsiones que hay en cuanto a carga de salud pública por el problema de la alimentación e intentar tener un grado mayor de conciencia para entre todos generar mejores hábitos que hagan que podamos prevenir toda esta situación. La genética no es la culpable, ¿vale? Muchas veces también tendemos a dar por hecho que las cosas nos pasan porque nos ha tocado así y no es así. En este caso, un porcentaje muy pequeño corresponde a alteraciones genéticas o endocrinas. El resto tiene todo que ver con el ambiente y con lo que nos rodea. Los nutricionistas siempre hablamos de ambiente obesogénico, que es el ambiente en el que vivimos. Desgraciadamente en este caso, que iremos viendo cómo nos van guiando para que acabemos comprando su producto y un estilo de vida que nos está mermando la calidad de vida. Y bueno, luego factores que tienen que ver con pues eso, familiares, psicológicos, alteraciones del sueño, pero es lo que os decía, en la mayoría de los casos es un problema que se puede evitar y prevenir con un estilo de vida saludable, incluso revertir en ellos mucho más fácil que en una etapa adulta que ya hemos adquirido una mochila importante y una carga psicológica que lo pone todo mucho más difícil.
Y no nos olvidemos nunca, que en esto también insistiré en unas cuantas diapositivas, de que aprenden de nosotros. Es decir, que el cambio tiene que empezar en nosotros. No podemos pretender que un niño, porque es lo que decía al principio, los niños no eligen lo que comen, elegimos por ellos. Entonces, si nosotros no les damos ejemplo, pues obviamente del niño no va a surgir la idea de comer cosas que además no suelen estar a su alcance porque el ambiente que le rodea es totalmente hostil en este sentido, como ya veremos también. Bueno, una de los mensajes que quería dejar un poco claros, porque bueno, la presentación o el taller de hoy lo he enfocado un poco a que no sea tanta teoría de nutrientes, energía, un poco composición de alimentos, ese tipo de cosas que me parece a efectos prácticos mucho más difícil de llevar a cabo, sino lanzaros mensajes para que aumentéis un poco el grado de conciencia acerca de lo importante que es preocuparnos más por su alimentación y cosas que podáis aplicar en el día a día y bueno, mensajes que de repente a lo mejor un día lleguéis y digáis, ay, pues esto se lo escuché a una nutricionista y se me quedó, ¿no? Pues uno de ellos es que aunque, como os decía, el sobrepeso y la obesidad de vida no debería ser lo único que nos haga saltar la alarma a la hora de intentar mejorar la alimentación en los más pequeños, pero sí es cierto que es algo que lo tenemos como muy linkado y es de las cosas que nos hacen, pues eso, poner un poco el foco y decir, bueno, pues el niño está empezando a coger peso, tenemos que hacer algo, ¿no? Bueno, pues si es esa la alarma que nos salta, pues y es la motivación que tenemos en ese momento, pues buena es para empezar a hacer cambios. Pero si esto pasa o si alguna vez veis que en casa el niño empieza a subir peso o veis que, pues eso, que la tendencia empieza a ser preocupante, nunca jamás pongáis a un niño a dieta, ¿vale? Porque las dietas no funcionan, ya estamos hartos de constatarlo, las dietas no funcionan y además el problema no es que no solo no funcionen, sino que no son inocuas. Las dietas dejan huella psicológica y fisiológica, ¿vale? Y claro, imaginaros si esto es muy grave cuando te encuentras a una persona adulta que viene de hacer muchas dietas y ya tiene una complicación a nivel psicológico y fisiológico brutal debido al haber hecho tanta dieta, imaginaros lo que le estamos haciendo a un niño si desde bien pequeñito ya le estamos poniendo a dieta, señalando de esa manera, ¿vale? Lo que estamos provocándoles es ya una mala relación con la comida de base y una relación muy tormentosa con la comida, que es uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día con la alimentación, es los trastornos de conducta alimentaria, predisposición a su organismo a agravar el problema, porque las dietas, hacer dietas de forma cíclica lo que hace es empeorar la composición corporal y eso te predispone a acumular más grasa, aunque parezca lo contrario, pero como no se enfocan bien, pues esto es el resultado. Le generas un estigma social. Entonces vamos a aprovecharnos y más a partir de hoy, que vamos a tenerlo mucho más claro, de que todos nos beneficiamos de comer bien para iniciar en ese cambio el que el contexto del niño sea mucho más saludable y tenga una mejor predisposición a hacer las cosas bien, pero desde que nos imite y desde que no se sienta solo ni señalado, ¿vale? Eduquemos otra vez, una vez más, dando ejemplo, promoviendo actividad física y un contexto saludable, no solo restringiéndole calorías o prohibiéndole alimentos, porque es una forma así de cuidar su autoestima y de mejorar desde el amor y no desde el, pues eso, señalarle y el que ya tenga pues su señalado desde pequeñito con que como es el que tiene sobrepeso, es el que tiene que estar a dieta y no puede, o empezar a hablar de, pues este día te saltas la dieta y cosas así por el estilo que son horribles. Otra cosa que hacemos regular, y esto es importante saberlo porque lo hacemos regular o mal, pero desde el desconocimiento más absoluto, es obligar a los niños a comer. Nunca se debe obligar a un niño a comer, ¿vale? Y explico por qué. Porque nosotros venimos al mundo con una señalización
totalmente apta para autorregularse del hambre y la saciedad. Es decir, el hambre no es una señalización que salga de forma gratuita. El hambre es una señalización hormonal que el cuerpo lanza cuando necesitamos ingerir alimentos o alimentos porque necesitamos nutrientes o energía, ¿vale? Y luego tenemos el eje hormonal que regula la saciedad, es decir, cuando ya estamos saciados porque hemos consumido la suficiente energía y nutrientes, el estómago lanza una señal al cerebro y el cerebro nos dice que paremos de comer porque ya nos hemos saciado, ¿vale? Entonces, de esto se entiende que al final el acumular grasa corporal es un desequilibrio de los ejes que regulan el apetito y la saciedad, porque ya os digo, de base venimos capacitados para autorregularnos en este sentido. ¿Cuál es el problema? Que esta señalización nos la vamos cargando a medida que vamos creciendo. ¿Por qué? Porque consumimos cada vez menos materia prima y más productos procesados. Esto quiere decir que las digestiones son mucho más fáciles, son productos mucho más palatables y esto influye en alterar esta señalización. Porque no comemos cuando tenemos hambre, muchas veces a todos os habrá pasado que tienes 15 minutos para comer en la oficina o te ponen una reunión o tienes que ir corriendo a por los niños al colegio y se te pasa la hora de comer, porque cuando ya estamos saciados seguimos comiendo porque está rico, porque para el postre siempre hay hueco, porque comemos mucho por socializar, por el punto gastronómico de la comida, etcétera. Y todo esto lo que acaba haciendo es que seamos incapaces muchas veces de atender al hambre real y atender a la saciedad cuando el cuerpo nos lo señala. ¿Qué pasa? Que si en los niños ya desde pequeños empezamos interviniendo en esta señalización, es algo que inevitablemente les puede acabar pasando, ya os digo, porque hay cosas que no se les puede ahorrar, no se les puede meter en una burbuja, vivimos en la sociedad que vivimos y hay cosas que no podemos evitar. Pero sí es cierto que mientras podamos hay que intentar protegerles en este sentido y respetar su apetito y su saciedad, entendiendo que el apetito de los niños es anárquico, que no responde a horarios, que varía entre días y que se modifica en función del crecimiento, es fundamental para no intervenir en esa señalización suya natural. Es decir, que mientras no haya un problema de crecimiento, de desarrollo o algún problema metabólico, los niños cuando no quieren comer es porque no tienen apetito y eso significa que no lo necesitan. De hecho, a todos os habrá pasado que un niño de repente una semana come un montón y de repente otra semana deja de comer y pierde el apetito y no pasa nada, o sea, tienen picos y es totalmente normal, ¿vale? Entonces hay que intentar no obligar a los niños a comer. Esto se hace desde la preocupación, obviamente, de que no les falte de nada, de que estén bien nutridos, bien alimentados, etcétera, pero es un error. Y claro, el otro problema en donde ya acabamos metiendo la pata del todo es que como nos da miedo el hecho de que el niño no coma lo suficiente o no esté bien alimentado, pues acabamos ofreciéndole algo que sabemos que no nos va a rechazar. Y claro, ahí ya la hemos liado porque evidentemente los niños no son tontos. Entonces, en el momento en el que, aunque no tenga apetito, a todos nos entran determinadas cosas, porque eso a nosotros nos pasa, que sin hambre hay cosas que entran muy bien, en el momento en el que él se aprende la estrategia de que cuando dice que no a algo saludable, lo que viene después le gusta más, pues tenga apetito o no, al final él siempre va a rechazar lo primero porque sabe que después viene una opción que a él le gusta más. Entonces ahí ya sí que hemos perdido la batalla totalmente. Por tanto, ofrecer siempre alimentos saludables y no preocuparnos si el niño no come lo que creemos que tiene que comer, porque en realidad nosotros en ese momento no sabemos lo que está necesitando, con lo cual probablemente sea suficiente por lo que os digo, porque estamos perfectamente diseñados en ese sentido. Lo malo es que el ambiente y las circunstancias y la sociedad en la que vivimos, pues poco a poco nos va dañando este tipo de señalizaciones, pero en principio el hambre real hay que atenderle la saciedad mucho más para que esto no vaya acabando siendo un problema o no adelantemos el problema o no se agrave, ¿vale? Entonces, ¿qué deben comer los niños? Pues los niños deben comer comida, ¿vale? No hay ninguna evidencia científica ni rigor alguno que justifique que haya comida para niños, ni productos para niños, ni especificaciones para niños. De verdad que no la hay. O sea, los niños, exactamente igual que los adultos, deben basar su alimentación en materia prima, procesamiento mínimo y evitar o relegar un consumo puntual
los productos ultraprocesados en su alimentación. No hay alimentos obligatorios, ¿vale? De hecho, existen las alergias y los niños que tienen alergia al pescado pueden llevar una alimentación completa y saludable sin ningún tipo de problema. Los niños que tienen alergia a la proteína de leche de vaca o que tienen intolerancias, niños vegetarianos, veganos, o sea, una alimentación bien planteada entiende de nutrientes. El cuerpo entiende de nutrientes, hay que cubrir necesidades energéticas y de nutrientes macro y micronutrientes, y eso es lo que tenemos que atender, intentando que las fuentes sean lo más saludables posibles y que pertenezcan mucho, o sea, que sean lo menos procesadas posibles. Pero hay 50.000 millones de maneras de plantear una alimentación y, por supuesto, lo más alejada posible de todo lo que sea un reclamo con el apellido para niños o infantil o cosas por el estilo, porque al final es una trampa, como veremos después. Igual que no está justificado que existan los menús infantiles en los restaurantes y en los bares. O sea, no es opinable y es una certeza absoluta el hecho de que cuidamos a los niños y los queremos pues con el amor más incondicional que existe, pero llegamos a un restaurante y nosotros nos comemos el solomillo y a ellos les damos unos nuggets de pollo que de pollo tienen bien poco. O nosotros nos comemos las gambas y a ellos les damos las salchichas. Nosotros nos comemos el pulpo y a ellos les damos un plato de pasta blanca con tomate frito. O sea, los menús infantiles tienen, otra cosa es que estuviesen adaptadas en texturas o no sé, o con a lo mejor una presentación un poco más diseñada para ellos o más atractiva para ellos, pero es que la calidad nutricional de los menús infantiles es tan nefasta que es que yo cada vez que veo un menú infantil en un restaurante, en un bar, yo digo, pero o sea, ¿qué necesidad hay de esto? Si es que no hay ninguna, sí, puede comer de tu plato, de tu ración, darle un poquito y estaría comiendo infinitamente mejor que eligiendo la opción infantil. Bueno, lo que nos dicen las fuentes oficiales o los organismos oficiales, en este caso la Organización Mundial de la Salud, es que lo que debemos hacer es aumentar el consumo de frutas y verduras, de legumbres, cereales integrales y frutos secos. Con esto matamos dos pájaros de un tiro, porque esto también es un planteamiento que yo siempre hago a la hora de cuando se hace una intervención para mejorar la alimentación de alguien. En lugar de enfocarlo desde la restricción, desde quita esto, quita esto, quita esto, quita esto, bueno, no, vamos a meter lo que tenemos que comer para que el cuerpo funcione correctamente y para cubrir nuestros requerimientos, y además metiendo también vamos a desplazar cosas que ya no nos interesa que estén tan presentes, ¿vale? Porque ese es el problema muchas veces, que la nutrición la planteamos desde un punto de vista de quitar y de solo quitar, y nadie nos informa de qué es lo que tenemos que comer para funcionar bien y para estar sanos. Entonces, ya simplemente aumentando el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos, etcétera, ya vamos a limitar la ingesta energética procedente de grasas y azúcares, que es lo que más nos preocupa. Realizar actividad física con regularidad, evidentemente al final está todo unido, aunque solo nos centremos en la alimentación, que como ya he dicho no es lo suyo, pero si estamos más activos también las calorías que consumimos nos afectan menos, o es más difícil que acabemos teniendo un balance energético positivo. Y luego también cuando estamos entretenidos jugando en el parque con otros amigos, limitamos el consumo de pantallas y el ocio pasivo, también son actividades que se dan menos a estar comiendo, y menos comiendo las cosas que solemos comer en esos momentos. Entonces, todo lo que sea evitar situaciones o circunstancias en las que tendemos a comer peor y más, pues mira, bienvenidas sean, aunque luego también nos beneficiemos en otros sentidos de aumentar la actividad física y limitar el tiempo de pantallas, como esto también va en el sentido de mejorar el descanso, regular los niveles de estrés y todo ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que hacemos mal? Pues o sea, básicamente lo que hacemos o lo que solemos hacer es lo contrario a lo que nos recomiendan. Tenemos un muy bajo consumo de alimentos de origen vegetal en población infantil y un alto consumo de carnes procesadas, de aceites refinados, de harinas refinadas y de azúcar, ¿vale? ¿Cuál es el problema una vez más? Pues que lo que os decía, que la percepción de riesgo está disminuida en niños. Es como, bueno, se justifica el hecho de que coman mal por el hecho de que son niños y pues porque tienen que disfrutar, porque ellos no engordan, porque, o sea,
frases que dices, o sea, no lo estamos pensando cuando no lo estamos razonando, porque en realidad si lo pensamos, lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos y la alimentación debería estar en primer orden en eso de queremos lo mejor para nuestros hijos. Os he puesto aquí, según la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, poniéndoos un ejemplo que es el azúcar, que es una de las cosas que más ha aumentado está el consumo en niños. Hasta 0 años, hasta 2 años, perdón, el consumo de azúcar añadido es ninguno. La recomendación es que no consuman ningún tipo de azúcar añadido. Siempre hablamos de añadido, no del propio presente, del azúcar presente propiamente en los alimentos, por ejemplo, en la fruta. Eso no sería un problema. En niños hasta la edad adulta, el consumo máximo recomendado sería de 17,5 gramos, que serían unos 4 terrones de azúcar, y en adultos 25 gramos, que serían como unos 6 terrones de azúcar. Bueno, pues según la última encuesta NIBES para la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, el consumo medio de terrones de azúcar por niño está en 22. O sea, de 0 o 4 a 22. O sea, que se nos va bastante. Y en el caso del azúcar, el problema principalmente está en lo que no vemos, ¿vale? Lo que peor, o sea, la alimentación infantil en general deja mucho que desear en cuanto a calidad, pero lo que peor hacemos con diferencia son los desayunos, los almuerzos y las meriendas. Ahí es que las opciones que solemos elegir no hay por dónde cogerlas. Ahí tenéis, por ejemplo, un típico desayuno muy común, que son leche con colacao más galletas, cereales de desayuno. Pues ahí os pongo, bueno, este movimiento, no sé si lo conocéis, se llama sinazúcar.org. Si alguien quiere ampliar información en su página web y en redes sociales tienen mucha más información, porque es muy visual el tema de los terrones de azúcar para visualizar el azúcar oculto de los alimentos, que está hasta debajo de las piedras. Por ejemplo, en el caso del colacao, por si alguien no lo sabe, el 70% es azúcar y el 30% cacao. Con 4 galletas Príncipe ya estamos duplicando o triplicando el consumo de azúcar de un niño para todo el día. Bueno, en el caso de las galletas el patrón se repite, y luego pues almuerzos y meriendas a base de batidos, de yogures bebidos, de zumo con leche, de bollería, de pan blanco con embutido. Pues todo eso es un montón de azúcar que ya supera con creces el consumo de azúcar que debería tener un niño a diario. Por ejemplo, en el caso de un niño de 8 años, si elegimos un desayuno, el desayuno que nos han grabado ahí a fuego en la cabeza de lácteo, cereal más fruta, pues una leche con cacao en polvo y azúcar, unas galletas tipo María, que no son de las peores, y un zumo de frutas, pues ya nos estábamos yendo a un 250% de la cantidad diaria recomendada para un niño de 8 años. Entonces, no es un poquito. Y el problema no es solo el azúcar, esto es un ejemplo, es que este tipo de alimentación tiene mucha menos sensación de saciedad, con lo cual ahí entramos en un problema en que se puede empezar a desvirtuar mucho más fácilmente el balance energético, porque es alimentación mucho más palatable y menos saciante, porque el azúcar no está solo, va acompañado de harinas refinadas y aceites refinados súper inflamatorios, porque es una alimentación basada en producto y porque tiene 0 o poco interés nutricional, ¿vale? Es un poco a lo que me refería antes, que muchas veces en la alimentación, con el tema de la cultura de la dieta y el engordar o no engordar, solo nos preocupamos de, pues eso, de quitar cosas o identificar cosas que todos sabemos que nos engordan o que no son saludables, pero no nos preocupamos de que realmente comemos para nutrirnos. O sea, la alimentación tiene un sentido y es aportarnos energía y nutrientes. Necesitamos grasas saludables para que nuestro entorno hormonal sea bueno y nuestros ejes hormonales funcionen bien. Necesitamos proteína para que nuestra masa muscular, que es el órgano endocrino más grande que hay en el cuerpo, funcione correctamente. Necesitamos fibra para que nuestro intestino esté sano. Necesitamos vitaminas, minerales para realizar todas las funciones metabólicas que tienen lugar en el organismo. Y eso no lo obtenemos de alimentos con un procesamiento alto, porque son alimentos que tienen una alta densidad energética, pero una muy baja densidad nutricional. Entonces, de ahí es donde tenemos que empezar a reflexionar acerca de qué es lo que queremos meter en sus cuerpos para que realicen sus funciones y mantengan un ambiente en el organismo adecuado para vivir bien.
Esto os lo he puesto porque no sé si alguien lo vio en su día. Lo tuiteó una compañera nutricionista en Twitter. Es su hijo desayunando y bueno, se montó una que no veas porque había gente que ponía el grito en el cielo porque el niño desayunaba garbanzos. El desayuno no es la comida más importante del día, no lo es. De hecho, yo sé que esto cuesta mucho escucharlo y cuesta mucho entender que sea verdad, pero para desayunar leche con colacao, galletas o bollería o similar, sería mejor que no desayunasen. Porque no es prioritario el número de comidas que hagamos o el orden en el que las hagamos, sino qué tienen esas comidas, qué nos aportan, lo que decíamos antes, nos aportan nutrientes, son interesantes a nivel nutricional, nos aportan la suficiente energía, sino, y ahí es donde tomamos la decisión. Pero desde luego desayunar garbanzos sería un desayuno ideal. Nos han metido en la cabeza que hay que desayunar galletas o cereales de desayuno y eso no es así. De hecho, cuando viajas a otros países y ves otras culturas, ves que la gente desayuna legumbres, que desayuna vegetales, que desayuna otro tipo de cosas y es aquí en España donde tenemos donde nos han grabado a fuego lo de desayunar galletas y cereales y no hay ninguna necesidad de eso. De hecho, hay estudios que demuestran que hay un menor peso corporal entre los que no desayunan y los que desayunan y es debido al mal perfil de desayuno que tienen en general nuestros niños y por supuesto siempre priorizar la calidad o la cantidad, la calidad a la cantidad o número de comidas o al orden en el que las hagamos, ¿vale? Porque se puede salir perfectamente de casa sin nada en el estómago y se puede afrontar un día sin desayunar con energía si el resto de tu patrón de alimentación es bueno y está bien proporcionado, o sea que... Entonces, ¿se trata de dejar de consumir todos los alimentos que consumimos? No, se trata de ir acercándoles a ir haciendo transiciones entre elegir del mismo alimento algo que tenga menos procesamiento y se acerque más a la materia prima, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de las chocolatinas, pues ir transicionando hacia un chocolate que tenga más porcentaje de cacao que azúcar. Al final el chocolate es cacao y azúcar, entonces si consumimos un chocolate con más porcentaje de cacao, pues estaremos reduciendo el consumo de azúcar. En cuanto a los yogures, elegir opciones naturales. El yogur es leche fermentada y no una mezcla de ingredientes brutal que no vienen a cuento. Entonces, elegir opciones. Además, ya Danone se ha permitido el lujo de ponerle dibujitos a las opciones naturales, cosa que ya les valía. Cereales, pues en lugar de cereales llenos de azúcar y aceites refinados, consumir opciones de cereales que no tengan nada más que el cereal. En lugar de cosas que llevan algo de pollo y un montón de cosas más, pues pollo. En lugar de varitas de pescado, que lo mismo, que llevan un poquito de pescado y luego 50.000 millones de ingredientes que no nos interesan, un lomo de merluza con tomate. En lugar de snacks ultraprocesados, pues frutos secos o fruta o cualquier materia prima. Lo mismo que os digo, a vueltas con el desayuno, que es una de las cosas que más nos bloquean y que más nos cuestan, además es un momento ahí, pues eso de salir de casa deprisa, de que no se levantan, de qué tal, de que hay poco tiempo, es un poco generador de estrés, pues no hace falta hacer grandes cambios ni ponernos a desayunar de repente porridge si toda la vida en casa se han desayunado tostadas. Simplemente haciendo pequeños gestos como cambiar, por ejemplo, el pan blanco por pan integral, ya estamos metiendo un cereal con más interés nutricional. El yogur natural en lugar de yogur azucarado y lo intentamos tunear nosotros para enmascararle o darle ese sabor dulce, utilizar cereales que no lleven azúcar añadido, fruta entera en lugar de batirla o hacer zumos, porque los zumos no computan como fruta, aunque sean naturales. O añadir proteína a los desayunos, que es la gran olvidada de los desayunos españoles, la proteína y el huevo, por ejemplo, sería una gran opción. De hecho, por ejemplo, una tortilla francesa, pues es un desayuno estupendo para cualquier niño y está a años luz ya os digo, de lo más habitual.
Bueno, ¿por qué caemos en la trampa y por qué es tan difícil todo esto que yo cuento? Que sé que a veces que puede parecer que doy por hecho que es fácil, evidentemente no lo es, y yo soy la primera consciente que me dedico a esto, pero es muy difícil precisamente porque esto es un negocio y estamos en manos, luego os enseñaré, de quien le interesa que les compremos y les importa bien poco la salud que tengamos. Para empezar, como primer consejo que os daría sería que, y esto se cumple en el 95% de los casos en alimentación, cuanto más bonito es un packaging, cuanto más reclamos tiene, cuanto más verde, cuanto más rosa, cuanto más enriquecido en, para crecer fuertes, adaptado, óptimo, fuerte, avalado por, peor producto es, ¿vale? Y esto ya os digo que se cumple en un 95% de los casos. Entonces, ahí ya nos puede saltar la alarma de decir, bueno, eso está muy adornado, vamos a ver si realmente es oro todo lo que reluce. Os he puesto este ejemplo, que aunque se nos va un poco de la edad que va enfocada el taller, porque es para niños ya más mayores, y este sería como para iniciar la alimentación complementaria, el primer yogur, pero para que veáis, porque es muy visual el tema, porque no solo acabamos comprando productos peores, sino que es que acabamos pagando más del doble por ellos, ¿vale? En el caso de este yogur, claro, tú al final vas al supermercado y ves mi primer Danone con un bebé allí en el cartón, 50.000 reclamos, parece que todo está formulado para el niño, por y para el niño, y claro, ¿qué clase de padre eres tú si no le compras, no te gastas más para comprar un yogur que ha sido específicamente formulado para tu hijo? Pues con eso juegan, pero en realidad estás comprando un peor producto porque al niño no le hace falta ninguna formulación de yogur específica. El yogur es leche fermentada y en un yogur natural es lo que tenemos, leche fresca pasteurizada, leche en polvo y fermentos lácticos. Punto pelota. Sin embargo, si te vas a los ingredientes de mi primer Danone, te encuentras con que ya tenemos almidón de maíz, que es una forma de meterle azúcar o algo similar en cuanto a cómo se absorbe. Aceites vegetales, que qué pintan aceites vegetales refinados en un yogur. Maltodextrinas, que vuelve a ser azúcar. Almidón modificado de maíz, que una vez más es una forma de añadirles azúcar. O sea, estamos comprando un producto que por mucho que lleve vitaminas y minerales, que no hace falta porque lo podemos obtener de otras fuentes, no está siendo un buen yogur y sin embargo estamos pagando más del doble por él. Os traigo algunos ejemplos de cosas que se consumen mucho en la etapa infantil, por ejemplo, las galletas estas dinosaurio. Claro, pues volvemos a lo mismo. Al final tú te pones a analizar un paquete y juegan totalmente con nosotros a la hora de comprar, transmitiéndonos mensajes como lo primero que te ponen en el lateral, desayunan seguro. Claro, aquí ya te están metiendo el mensaje de no se van a ir sin desayunar. Con esto no te preocupes porque no van a salir de casa sin desayunar. Entonces ya ahí te la están colando. Divertido, o sea que no vas a tener ningún tipo de lucha, ni pelea, ni se va a montar allí nada porque se lo van a comer tan pichis porque, jolín, son unas galletas con forma de dinosaurio. Práctico. Claro, si tú se las llevas a merendar, pues no vas a tener que coger la fruta, partirla, meterla en un tupper, irte con el tupper, volverte con el tupper, lavarlo, esto lleva una bolsita con 2 galletas, la metes en la mochila o las metes en el bolso, se las das allí, mucho más fácil que cualquier cosa. ¿Para qué te vas a complicar la vida? Y luego encima son nutritivas, con cereales, que claro, ¿cómo no va a tener una galleta de cereales? 7 vitaminas y aceites de girasol altoleico. En esto siempre pongo el mismo ejemplo, el vino. El vino lleva resveratrol, que es un potente antioxidante, pero el vino tiene alcohol y el alcohol sabemos de sobra que es un tóxico, un neurotóxico, un hepatotóxico. Entonces, el hecho de que lleve un antioxidante no hace al vino un mejor producto. Entonces, esto es lo mismo, o sea, el hecho de que tú pongas a un mal producto vitaminas no lo hace un buen producto. Entonces, no vale de nada que le añadan vitaminas a unas galletas. De hecho, si nos vamos a los ingredientes, pues vemos que son básicamente harinas refinadas, azúcar como segundo ingrediente. Esto, por si alguien no lo sabe, los ingredientes en alimentación siempre se listan por orden de presencia. Entonces, si el azúcar lo tenemos como segundo ingrediente, es el segundo ingrediente más presente en el producto. Entonces tiene azúcar como segundo ingrediente,
Aceite de girasol alto oleico, que bueno, es mejor opción que el aceite de girasol refinado, pero no es una buena fuente de grasas. Sal y luego vuelve a llevar jarabe de glucosa, fructosa un poquito más adelante y ya en último orden las vitaminas. Pues esto no es un buen producto. De hecho, ya sí que ya hago spoiler y es que las galletas, o sea, no hay galletas aptas para consumo diario. No es un producto que se recomiende para consumo diario por la formulación básica de los ingredientes que tiene una galleta. Por ejemplo, en el caso de este yogur, que es como el antiguo Petit Suisse, ¿no? el danonino, pues lo mismo, ya nos plantan ahí bien grande el sin aromas artificiales, sin conservantes y sin colorantes. Vale, ¿y qué? O sea, el hecho de que un producto no lleve conservantes no lo hace un mejor producto, porque los conservantes nos ayudan, entre otras cosas, a consumir alimentos de forma segura. Entonces, bueno, o sea, pero ya nos están trasladando el mensaje de que es natural y en el natural ya parece como que ya estamos haciendo una mejor compra. Y luego una fresa bien grande para, después del mensaje de que es natural, darnos la idea de que estamos fundamentalmente comprando fruta. Claro, os pongo ahí, se les olvidó poner que también sin fresa, porque si te vas a los ingredientes, lleva leche pasteurizada, azúcar como segundo ingrediente y luego pulpa de fresa procedente de concentrado un 6%. O sea, que te plantan ahí una fresa enorme y parece que estás comprando fresas o algo que está que tiene mucha fresa y en realidad tiene un 6% de fresa. Entonces, pues tampoco es interesante. Sí que le han cambiado el colorante artificial por zumo concentrado de remolacha y los aromas artificiales por aromas naturales, pero ya digo, eso no lo convierte en un mejor producto. Luego, bueno, más galletas. Otra cosa de la que utilizan y que se vale mucho la industria alimentaria para ponernos lo más difícil y para que ellos lo vean, claro, el uso de sus referentes como reclamo. Pues si tú plantas a selección española y a Sergio Ramos ahí en un paquete de galletas, pues claro, ya estás vendiendo la idea de que los futbolistas comen galletas y de que las galletas son buenas para ser futbolista y todo ese tipo de cosas. Al final ese es el mensaje que interpreta un niño. Y bueno, las galletas no hay por dónde cogerlas, harina de trigo refinada, azúcar, grasa de palma, almidón de trigo, jarabe de glucosa, lactosa, bueno, pues galletas al fin y al cabo. Y claro, ¿cuál es el problema? Que en las manos de quién estamos, que no hay regulación, que exista ni legislación en cuanto a esto. Casi una cuarta parte de todos los anuncios vistos son de alimentos y bebidas y más de la mitad están dirigidos a niños. O sea, el público más vulnerable es el que más expuesto está y el menos protegido, ¿vale? Y contra esto no hay legislación que regule esto. El 61% de las bebidas y alimentos están dirigidos a niños y el 69% de estos son de productos poco saludables, ¿vale? ¿Y por qué pasa esto? Pues porque la mayoría de los gobiernos europeos apoyan los códigos de autorregulación creados por la propia industria alimentaria, pero no hay normativa legislativa. Entonces, todo esto está sujeto a la buena fe de la propia industria, pero sin ningún tipo de compromiso legal. Es decir, ellos hacen la norma y ellos se autocontrolan de cumplirla, pero si no la cumplen, no pasa absolutamente nada. Y esto es así en un montón de países y en nuestro país existen dos códigos de autorregulación que están propiamente creados por la industria. O sea que, claro, no nos podemos fiar de los mensajes que recibimos, de la calidad o del trasfondo del marketing al que están expuestos, porque detrás solo hay interés de vender y no más. De hecho, muchas veces escuchamos argumentar que es que a los niños, claro, lo que les gusta es lo que les gusta, porque claro, ¿cómo le va a gustar a un niño una fruta? A un niño lo que le gustan son las galletas, porque parece que es que los niños vienen prediseñados gustándole las galletas y eso no es así. Le acaban gustando las galletas porque se las damos y se las ofrecemos para que las prueben, pero si no, no hay ninguna justificación ni evidencia que soporte el hecho de que a un niño una fruta no le sepa dulce. Lo que pasa que, claro, si les ofrecemos productos que están altamente procesados con cantidades ingentes de azúcar añadida, evidentemente luego la fruta les sabe a cartón piedra y podéis hacer la prueba cualquiera. Si tú a un niño le das o tú mismo comes una cosa supercargada de azúcar o edulcorante y luego te comes una fresa, te sabe a cartón piedra. Es normal, entonces, pero ellos no vienen diseñados para que la fruta no les sepa dulce. De hecho, a ellos la fruta les sabe dulce. Lo que pasa es que acabamos influyendo en su umbral de percepción y acabamos consiguiendo que solo les sepa dulce lo que va muy, muy, muy cargado de bombo.
no sé si fue este año o el año pasado, que hicieron una campaña de plátano de Canarias para que la noche de los Reyes Magos los niños dejasen un plátano a los Reyes, y yo no sé vosotros, pero en mi entorno muchísimos niños dejaron un plátano en lugar de otra cosa esa noche a los Reyes Magos. O sea, que a los niños sí que les cala el mensaje, lo que pasa es que solo les llega desde una dirección, ¿vale? De hecho, si hacéis memoria, es muy difícil recordar anuncios dirigidos a público infantil de alimentos saludables, súper difícil. De hecho, a mí pocos más que los del plátano de Canarias se me ocurren. Por ejemplo, en Chile, lo que hacen, por ejemplo, sí que tiene una legislación a nivel de etiquetado alimentario muchísimo menos laxa que aquí, y obligan a cumplirla, que esa es otra. Y, por ejemplo, los cereales no pueden llevar reclamos para niños, no pueden llevar muñecos ni figuras dirigidas a ellos. Si os fijáis, siempre los muñequitos que están en los paquetes pues de cereales, de galletas, todo lo que va dirigido a niños, siempre los ojos miran para abajo, porque les buscan a ellos. Allí, por ejemplo, no está permitido. Entonces ya por lo menos es una forma de que el producto ya no les llama la atención directamente, ya no son cereales para niños, ¿vale? Y luego además están obligados a, en lugar de como aquí, de enriquecido en hierro, fortalecido en calcio, enriquecido en vitaminas, etcétera, etcétera, allí les obligan a que a partir de una cantidad de azúcar poner una etiqueta que ponga alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en sodio, alto en calorías. Entonces, tú quieres comprar un producto alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en sodio, alto en calorías, lo compras, pero sabiendo que estás comprando lo que estás comprando en una cosa súper saludable. Evidentemente esto no es fácil, y si ya los niños han probado según qué cosas, pues obviamente no les puedes plantar de un colacao a un cacao puro 100%, porque te lo van a tirar a la cara con toda la razón del mundo, pero bueno, sí que se puede ir transicionando, porque al final la ventaja que contamos en ellos y en nosotros es que el paladar se educa. Entonces, nacemos con un umbral de percepción de sabores que vamos alterando por el tipo de productos que consumimos, pero si empezamos a reducir la cantidad de potenciadores de sabor, sobre todo artificiales, en la alimentación en general, acabamos disminuyendo ese umbral de percepción y, por tanto, acabando aceptando sabores mucho más planos y menos palatables. Entonces, hacer una transición e ir engañando, pues el otro día, por ejemplo, le decía yo a una clienta que fuese echando cacao puro en el bote de colacao poquito a poco y mezclándolo. Entonces, es una forma de ir reduciéndole el contenido en azúcar y aumentándole el contenido de cacao sin que pasemos del todo al nada, porque obviamente así no vamos a conseguir mucho. Pues bien, esto es una guía para comer a nivel saludable que os puede orientar mucho. No sé si la siguen mandando. Antes, si te metías en la página de Nestlé del Nutriplato, sí que mandaban el plato con una guía que está muy chula. No sé si lo siguen haciendo, pero bueno, en cualquier caso en internet tenéis información de esto. Esto es el plato de Harvard que utilizamos los nutricionistas como guía para enseñar a comer, pero aplicado a niños, ¿vale? Y es exactamente lo mismo. O sea, una vez más, los niños no tienen que diferenciarse, la alimentación de los niños no debe diferenciarse de la alimentación de un adulto, ¿vale? La mitad de lo que debemos comer en comidas principales siempre debe corresponder a alimentos de origen vegetal, verduras y hortalizas, y de la otra mitad dividiríamos en la parte proteica y la parte energética, ¿vale? La parte proteica es la que incluye carnes, pescados, huevos y legumbres, y la parte energética cereales, derivados y tubérculos, ¿vale? Entonces, aquí os traigo algunos ejemplos, por ejemplo, porque no hace falta que un niño se coma unas acelgas rehogadas con ajo o unas judías verdes con patata, que también, pero que no es esa la idea. Se le puede hacer combinaciones que son súper atractivas y sin necesidad de que, garantizando un poco menos el rechazo. Por ejemplo, pues una hamburguesa o un trozo de carne con patatas fritas o no, y una ensalada, unas brochetas de pavo con verduras, un poco de brócoli, patata con maíz, un gazpacho con una tostada con una sardinilla, una tortilla de patata y una ensalada de tomate, pues serían opciones que cumplirían perfectamente las proporciones del plato y una alimentación completamente saludable basada en materia prima, que podrían ser perfectamente la comida de cualquier niño. ¿Qué podemos hacer en casa, en su entorno más cercano? Pues una vez más, educar a través del ejemplo, y esto es no hacer comidas aparte ni diferentes, ni porque el padre esté a dieta, ni porque la madre esté a dieta, ni porque el niño esté a dieta.
En casa la base de la alimentación debería ser la misma para todos. Otra cosa es que luego haya ajustes en función del requerimiento de cada uno. Disponibilidad de fruta y siempre accesible para ellos. No podemos pretender que coman de algo que nunca hay disponible. No tener armarios con bollería, patatas fritas, galletas, etcétera, o por lo menos no tenerlos en la cocina, ¿vale? Porque así ellos hacen una asociación de consumo menos frecuente. Cocinar en casa y hacerles partícipes. A todos nos ha pasado que nosotros hemos cocinado algo que nos ha salido un churro, pero como lo hemos cocinado nosotros, pues nos lo comemos con más alegría que si lo hubiera cocinado otro. Pues a los niños les pasa exactamente igual. Si le implicamos en la cocina y la comida la han hecho ellos, van a aceptarla muchísimo mejor que si no. Luego, comer con tranquilidad, sin teles, distracciones, cuidar el ambiente en la mesa, porque si aquello es una batalla campal, cada vez que nos sentamos a comer, pues obviamente el niño no va a ser una cosa que quiera, que ya vaya a afrontar con predisposición. Errores comunes que cometemos, pues premiar, castigar, obligar, estigmatizar con la comida. La comida es comida, ¿vale? Y es verdad que en adultos vemos un montón de problemas de trastornos de conducta y de relaciones tormentosas o súper tormentosas con la comida, y todo esto viene de eso, de que utilizamos la comida para cosas que no deberíamos utilizarlas. Es cierto que la comida tiene un trasfondo de punto gastronómico, de disfrute, que no se puede obviar y que está muy bien, pero en el día a día la comida está para alimentarnos y para nutrirnos y para disfrutar del privilegio que tenemos de comer de forma saludable y de poder elegir una alimentación saludable. Entonces, utilizar la comida para premiarles, error, porque entonces al final van a sentir que comer saludable es una obligación. Si les castigamos, pues lo mismo, les va a alejar de elegir opciones saludables. Obligarles, ya hemos explicado por qué no se debe. Y estigmatizar la comida, exactamente igual. O sea, no debemos utilizar frases que indiquen todo esto, porque al final lo que estamos es empezando a generar una relación poco saludable con el comer. Y luego pensamientos tipo, es un niño, ya lo quemará, o sea, lo que hemos dicho ya varias veces, no basar el hecho de que tengamos que comer bien solo en un balance energético, sino que en saber que la alimentación es nuestro combustible y que lo queme o no lo queme no quiere decir que le vaya a afectar o no lo que come y cómo come. Y luego lo de un día es un día. Esto me vais a perdonar, pero todos sabemos perfectamente cuando decimos esa frase que no es un día, es un día. O sea, que esto es a diario y que o sea, que no es un día, vaya, o sea, todos somos conscientes de que esta frase se dice, pero no es real porque todos sabemos que no es un día. Almuerzos en el cole, pues aquí os he puesto ejemplos también de, yo nunca he entendido por qué los colegios hacen este tipo de clasificación, porque podría haber fruta perfectamente todos los días, porque además la fruta se puede variar, puedes llevar cada día una fruta y no pasaría nada, pero bueno, en el caso de que tengamos lácteo, fruta, bocadillo, galletas, tal, pues un brick de leche entera, un yogur natural o queso, fruta, pan integral con aguacate, tortilla, tomate, pollo, queso, pues eso, pan integral con un contenido de calidad, galletas que hagamos en casa, ¿vale? Y para cumpleaños y celebraciones, pues también opciones que no requieran tirar tanto de ultraprocesado, pues desde una tortilla de patata con palomitas y queso, o sea, que tampoco hay que complicarse mucho la vida, y brochetas de frutas, si es eso lo que hay, pues es lo que van a merendar, si es que no hay otra. Evidentemente las excepciones son, y es verdad que aunque sabemos todos que no es, que cuando decimos un día es un día, no es solo un día, pero también es cierto que no pasa absolutamente nada porque el día del cumpleaños se coma tarta de cumpleaños, con todos sus azúcares, todas sus harinas refinadas, todos sus aceites vegetales y todo su todo, ¿vale? Pero tenemos que trabajar en la escala de grises, o sea, muchas veces tiramos la toalla porque no podemos controlarlo todo y no hace falta. O sea, si por ejemplo no vamos a obviar que el día del cumple hay una tarta y una tarta de cumpleaños nada saludable y no pasa nada, pues vamos a intentar que no siempre el regalito que lleven los niños en el cumpleaños sean unas chuches. Vamos a cambiar por alguna cosa, un juguete, alguna cosa que ya no sea comestible, que no sea de comer, que puedan jugar con ella y que no carguemos tanto el bombo. Entonces, siempre se puede jugar en una escala intermedia y no tirar la toalla porque no lo vayamos a hacer todo perfecto, porque no hace falta. Pues pequeños detalles que marcan la diferencia, como decía, ¿vale? Pues por ejemplo, proponer el reto en casa de probar un alimento, una receta nueva cada semana, que el cambio empiece en ti. No podemos pretender que el niño coma frutas si no te ha visto comer a ti una fruta en la vida.
Celebrar su cumpleaños con otra actividad que no implique siempre comer. Muchas veces en adultos el problema que vemos es que todo lo celebramos comiendo. Y bueno, pues hay otras formas de celebrar y de socializar. Ahora, por ejemplo, en la pandemia nos hemos dado cuenta, una de las cosas, bueno, de las pocas ventajas que ha tenido esto es que nos ha enseñado que, bueno, que para juntarnos y para vernos no hace falta que sea siempre en torno a una mesa. Podemos quedar para dar un paseo, podemos quedar para jugar en el parque y no siempre tiene que haber comida de por medio. Lo que decíamos de evitar frases que estigmaticen la comida, como si te la acabas todo, como no te comas eso, no hay postre, etcétera, etcétera. Hacer una planificación semanal con su ayuda para que sean partícipes de lo que van a comer durante la semana, porque siempre van a tener mucha mejor predisposición. Hablar de alimentación saludable en casa, es importante que ellos entiendan el por qué hay que comer sano y por qué no pasa nada comer determinadas cosas, pero siempre y cuando sean excepciones. Y ellos lo entienden y es aumentar su grado de conciencia acerca de lo que comen y lo que no y el por qué, explicarles el por qué y los niños lo entienden y es mucho más fácil que trabajar con ellos si les explicamos las cosas. No ofrecer alimentos que no deben comer, por el miedo a eso, a que se queden con hambre o demás. Y bueno, pues apagar la tele a la hora de la cena pues es una buena estrategia para hablar con ellos y para que estén expuestos a menos marketing, que a esas horas lo saben y es cuando más anuncios de alimentos ponen. Y esto es un poco todo, ¿vale? Me gusta, bueno, esta frase es del libro que le doy de comer, que si alguien quiere ampliar información de, pues, un poco de lo que hemos visto en este taller, es de Aitor Sánchez y Lucía Martínez, que le doy de comer, ya os digo, pues al final resulta que los niños eran personas en miniatura y al final resulta que ellos y ellas también podían comer comida. Así que, bueno, esta ha sido un poco la... A ver, porque no sé cómo quitar esto. Arriba, Nieves. A ver, que se me ha ido el ratón. Vale, dejar de compartir ya. Y nada, bueno, ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues aquí estoy.